Ok, vamos a continuar con nuestro ensamble de un motor. Vamos a crear la pieza que se llama base, la cual vamos a crear de la siguiente manera. Únicamente hay que realizar un rectángulo de 156 por 174, 174. Este va a ser nuestro sólido principal. La pieza no es simétrica, por lo que se puede extruir. En este caso se va a extruir 51 milímetros. Perfecto. Y en esta vamos a crear las geometrías que vamos a remover. Utilizamos un rectángulo. Ok, esto nos conviene un poquito que sea de centro. Si lo hicimos vertical, acotamos. Este vale, bueno, tiene un ancho, un espesor de 60. Antes de seguir trabajando, vamos a empezar a crear nuestras simetrías. Tomamos los tres elementos, creamos simetría de entidades. A la hora de escoger, seleccionamos un plano que nos permita realizar la correcta simetría. En este caso, el plano en planta nos permite realizar esta operación. Nuevamente seleccionamos casi todos los elementos, únicamente eliminamos estas dos líneas y creamos una simetría. Con respecto a la vista lateral, de modo que podamos acotar todo lo que nos falta. Aquí son 28. Aquí estas líneas las hacemos colineales. La distancia entre los dos rectángulos es de 66, mientras que la distancia interior es de 24. Esa distancia es correcta, pero esta es la distancia exterior, es decir, entre los bordes. Ahí está mejor. Nuestra distancia entre las paredes es de 18. Únicamente falta esta medida, la cual es de 38 milímetros. Salimos del croquis, extruimos un corte, cambiamos la dirección, es decir, cambiamos el valor y le damos una profundidad de 6 milímetros, de modo que
los rectángulos queden positivos y sea todo lo demás lo que se elimina, de modo que obtengamos este patrón que nos permitirá seguir trabajando. Hacemos otro croquis, colocamos un rectángulo de centros, salimos, extruimos otro corte de igual manera de 6 milímetros y tenemos este detallito que forma parte de la pieza final. Para continuar tendríamos que hacer los ojales vamos a hacerlos en esta cara. Son 4 figuras, son simétricas con respecto a la pieza y realmente la forma de realizarla más sencillo es nuevamente utilizar la herramienta de simetría con respecto a los diferentes planos. Únicamente hay que corroborar la cara correcta para realizar las operaciones. En este caso tienen que estar alineados a la cara de 174. La cual es esta. Es en esta cara con la que tenemos que trabajar. Antes de hacer simetría lo vamos a aproximar un poquito más y vamos a hacer su circunferencia al centro y ahora sí vamos a realizar las simetrías. Vamos primero con respecto al plano en planta y luego con respecto al otro. De modo que podemos dar las distancias de centros. Aquí vamos a tener 186. Aquí es un radio de 15. Este es un diámetro de 13 y ya estaría terminado. Estos van extruidos a 15 milímetros. Aquí el único detalle fue que faltó cerrarlos. Vamos a editarlo y vamos a terminar de cerrar nuestros croquis. Ahora sí ya no debería de haber ningún problema para extruirlos. La dirección es la opuesta y su distancia de extrusión son 15 milímetros. De modo que ya se aproxima un poquito más a la figura final. Procederemos a hacer los barrenos de la parte de arriba. Los cuales atraviesan toda la pieza. Son simétricos nuevamente. Seleccionamos el elemento creado
creamos simetría con respecto al plano de la vista lateral, aparentemente. Lo hacemos coincidente con esa esquina de ese vértice. Ok, parece que esas coincidencias no eran las correctas. Vamos a eliminar estas coincidencias. Ya que si bien los elementos sí son coincidentes verticalmente, no lo son de manera vertical, estas sobresalen ligeramente. De modo que la forma correcta es que sean colineales con estas líneas, pero aún así sobresalgan ligeramente, que es finalmente lo que sucede. Ya que estas figuras tienen una dimensión de 74. Vamos a seleccionar esta línea con esta otra. Nuestro plano en planta. Ok. Vamos a colocar una línea de referencia. Que nos permita hacer simétricos estos elementos para no necesitar otro elemento. Realmente bastaba con hacer horizontal el punto del origen del cuadrado original o rectángulo original con el origen, pero bueno, ya este elemento no está un poquito de más, pero no necesariamente está muy mal. Salimos del croquis, extruimos el corte, en este caso sería por todo, y le damos a aceptar, de modo que quede de esta forma nuestra pieza. Ya cada vez se ve más parecido a lo que tenemos en el plano. Únicamente faltarían las ranuras, radios y la pieza estaría terminada. Bueno, usaremos primero las ranuras de este lado. Únicamente necesitamos hacer un croquis aquí. Vamos a dar la opción de rectángulo de centro, ya que esto nos permite hacer un poco más simétricas las piezas, ya que al tener este punto podemos generar verticalidades o relaciones de posición con algunos otros elementos, como este. Al hacer, por ejemplo, esta verticalidad se restringe. Y de esa manera ya no se puede mover. Ok, esa línea es coincidente con este elemento colineal. Ok, sin embargo, en este lado, en esta cara, no es una única ranura, es decir, son dos. De modo que esta operación no es del todo correcta. Vamos a eliminarla.
y vamos a optar mejor por este elemento, es decir, un rectángulo común, ya que al estar alineado nos sirve un poquito más. Seleccionamos nuestro rectángulo y lo hacemos simétrico con respecto a nuestro plano correspondiente, que en este caso parece que es la vista lateral. Ahí está. La distancia entre estos dos rectángulos es de 8. Mientras que aquí también con respecto a la pared tienen 8. De altura tienen 22. Salimos del croquis, extruimos corte a 20 milímetros, que es la profundidad que tiene. Seleccionamos la operación desde el árbol, creamos una simetría con respecto a la vista en planta, y de esta manera ya tendríamos las primeras 4 ranuras hechas, faltan únicamente 2, las cuales van de este lado. Entonces, posterior a eso únicamente ya barrenaríamos, haríamos geometrías de suavizado y la pieza estaría terminada. Aquí únicamente va a ser el rectángulo de centro. Seleccionamos esta línea y esta otra, le hacemos colineal, nuevamente tiene 22 de alto, y en este caso tiene 23 milímetros con respecto a la pared. Salimos del croquis, hacemos una simetría. Este corte tiene una profundidad de 10 milímetros. Creamos simetría con la vista lateral. Ya estarían las ranuras. Únicamente faltaría hacer las operaciones de barrenado y te estaríamos terminando. Para eso vamos a crear un croquis donde coloquemos los puntos donde van los barrenitos roscados, y ya la pieza estaría prácticamente terminada. Más o menos ese patrón siguen. Los puntos vamos a crear una simetría. Con respecto al plano en planta, ahora va a ser con respecto a la vista lateral.
y únicamente restringimos los puntitos creados. Hay que hacer que este punto sea vertical. La distancia entre estos dos puntos es de 36. Y ok, de manera general, la regla general aquí es que estos puntos son simétricos, de modo que tenemos que crear o construir elementos que nos ayuden a mantener esa simetría. En este caso voy a crear una línea constructiva aquí, que rápidamente me permita tomar el centro de este punto. Ok, aquí se movió ya que la cota no se dio de manera vertical. Basta con que ok, estos dos puntos entre ellos son horizontales, de modo que no se deben de poder mover más que en esta dirección. La línea que tenemos que crear y que nos debe de servir de eje de simetría va aquí. Es constructiva. Seleccionamos ambos puntos y la línea, de modo que nos permitan realizar una operación de simetría. Y ahí están completamente restringidos estos puntos. Lo siguiente sería volver horizontal estos dos puntos. De modo que solo se puedan mover en el eje vertical. Y al crear esta línea constructiva, únicamente tendríamos que hacer una coincidencia. De modo que ya hay dos puntos más restringidos y estos únicamente se pueden mover en lo lateral. Para terminar de restringirlos podemos colocar nuevamente aquí una línea que conecte el punto medio. La hacemos constructiva y volvemos coincidente este punto. De modo que ya todo estaría correctamente restringido y tenemos estos puntos que nos permitirán hacer barrenos de manera muy dinámica. Los barrenos son de 6 milímetros con sus profundidades delimitadas.
Seleccionamos la cara a barrenar, que puede ser cualquiera. Extruir corte. Perdón. Ahí la operación correcta era seleccionar la cara, asistente de taladro. Seleccionamos el tornillo, bueno, el barreno simple, va a ser un tamaño M6. Por todo, perforador para roscar, está correcto. Y únicamente pasamos a las posiciones. Con los puntos va a ser muy rápido realizar los barrenos. En lugar de por todo vamos a dejar únicamente 12 milímetros. Parece que es un buen parámetro. Es un parámetro típico que se puede utilizar para este tipo de piezas y únicamente faltaría el redondeo. Ok. Parece que los radios son todos de 4, los del fondo de las piezas. Vamos a seleccionar primero caras y luego ejes. Todo lo que podamos dar de cara lo vamos a seleccionar. Son 4 milímetros. Y pues vamos a ir seleccionando las caras del fondo, de modo que nos permitan hacer barrenos de manera, bueno, radios de manera más dinámica. Pues estos van de 4, le damos a aceptar y ya tenemos esa primera parte. Vamos a dar los de 10. Que son estos. Y ya está. Vamos a dar los de 9. De modo que ya prácticamente está la pieza, únicamente nos faltarían otros radios de 4 milímetros también para terminar esta pieza completamente en su totalidad. Para evitar hacer otra pieza podríamos agregarlos en el primer redondeo o una nueva operación. Ambas son válidas, pero en este caso pues voy a hacer una operación adicional. Y en este caso me está dando unos atajos rápidos. Vamos a ver si alguno de los mostrados se adapta a lo que yo necesito. Parece que no.
Bueno, aquí el valor fue equivocado. Vamos a editarlo. Son 4 milímetros. Bueno, podemos terminar más adelante los radios. Son únicamente seleccionar los ejes. Y eso sería todo para la realización de esta pieza llamada base.